Y en esta ocasión tenemos a la doctora Ada Priscila López Lozano, quien concluyó sus estudios de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2007. Realizó su maestría en odontología avanzada en la Facultad de Odontología de la misma institución entre los años 2009 y 2011. Y por su interés en la investigación y docencia, actualmente se encuentra realizando un doctorado en ciencias con acentuación en biotecnología. Ella ha participado y colaborado en diferentes congresos nacionales e internacionales y actualmente es docente en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en las áreas de pregrado y posgrado. Ella nos presenta su trabajo, células mesenquimales de pulpa dental y su capacidad de diferenciación neuronal. Doctor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su presentación. Tengo un poquito de tos, así que me van a disculpar. Un poquito si empiezo a toser, una disculpa de antemano. Bueno, el título ya lo mencionó el doctor. Para comenzar, tendríamos en cuenta que para identificar una célula como célula madre hay dos características principales. Una de ellas sería su capacidad de replicación o de división. Gracias. Y otra de ellas sería su capacidad de diferenciación. Estas dos las hacen ser identificadas como tal, células madre, en el caso de cualquier tipo de estas que ya sean. Estas dos funciones en cuestión de multiplicación y diferenciación son respuestas que nuestro mismo organismo está constantemente desarrollando. Y al momento que se están desarrollando o desempeñando dentro del organismo, es indispensable que se encuentre un equilibrio, tanto en lo que es la diferenciación como lo que es la misma multiplicación de la célula, ya que si se entra a un proceso en el cual la multiplicación sobrepase al proceso de reparación o no se lleve a cabo porque la división no se esté ejecutando, pues entraríamos en procesos patológicos como el daño a los tejidos o como un cáncer en el caso de que el proceso de división sea mayor al necesario en el organismo. Entonces, como les platicaba ahorita, las características principales que llevan a la célula a ser, por ende, la principal en lo que es la reparación de nuestros tejidos, o ese indicio de la idea de que el tejido se podía regenerar y se podía reparar, ya se tenía desde mucho tiempo atrás. O sea, esto es algo ya muy antiguo. O sea, desde la mitología griega pues se tenían las ideas en los mitos, en cuanto, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, el hígado de Prometeo o la hidra de Lerma, en los cuales se pensaba que había un órgano que se podía regenerar constantemente y no se tenía evidencia científica, o había también organismos vivos que tenían esa capacidad, e igual en ese entonces no se tenía esa evidencia científica, pero pues el idea del ser humano ya estaba eso. En base a observaciones, Aristóteles lo identificó también anteriormente a través de distintos organismos vivos, esta capacidad de reparación y de regeneración y de renovación celular en sí, en observaciones por medio de otro tipo de especies. Pero bueno, en cuestión de las células madre hematopoyéticas, que fueron las primeras que se identificaron, tenemos que Máximo en 1909 fue quien las describió. En pues muestras de lo que era sangre de médula ósea, identificó que había células que tenían esta capacidad de poder dividirse, tener distintas divisiones y aparte entrar en diferenciación para formar linajes propios de las células sanguíneas. Estas mismas no solo fueron obtenidas pues de extracciones de células, de extracciones de sangre de médula ósea, sino también pudieron ser identificadas en 1962 a través de extracciones de sangre periférica. ¿Okay? Entonces no nada más fueron identificadas en médula ósea, sino también esas mismas pudieron ser encontradas en sangre periférica posteriormente. Al paso del tiempo se identificó que a través de las muestras de esta misma sangre obtenida de médula ósea, era posible ver que
Las células hematopoyéticas, que por consideración anteriormente son las que pueden estar en un cultivo por suspensión, no eran las únicas identificadas, sino que además era posible encontrar células que se mantenían en el cultivo, pero adheridas al frasco de cultivo o a la superficie de cultivo. Estas células fueron identificadas en ese momento, a partir de 1988, y además se encontró que tenían la capacidad de diferenciarse, pero hacia otros tejidos, no hacia linajes derivados de células sanguíneas, sino a linajes derivados de células del mesodermo, como lo tenemos, o como células de tejido óseo, tejido muscular, cartílago y demás. Entonces, a partir de este hallazgo, pues fue posible identificar otra población de célula que tenía la capacidad de ser célula madre, pero diferenciarse hacia tejidos distintos y de crecer de manera diferente. Como criterios de determinación, según la Sociedad para la Terapia Celular, de una célula madre como mesenquimal, que es en este caso las cuales nosotros estamos abocados a identificar, tenemos que la Sociedad de Terapia Internacional nos dicta 3 criterios importantes. Uno sería pues la adherencia al plástico, como fue descrito ya desde los 80. Otro más, el segundo criterio sería el marcaje positivo a los epítopes membranales CD105, 73 y CD90, y negativo a los marcadores pues que dan positivo a las células del linaje sanguíneo, como el CD45, 34, HLA-DR. Además, presentar la característica pues, que es por excelencia, aparte de la multiplicación, su diferenciación. En el caso de las células provenientes de mesénquima, hacia linajes como hueso, músculo, tejido adiposo. Okay, esto es nada más para mostrar su adherencia, la positividad de distintos tipos de marcadores. Esos 3 no son los exclusivos o únicos, hay otros marcadores que también hacen característica a una población, lo vamos a ir viendo. Bueno, hay distintas maneras de clasificarlas. Una de las clasificaciones que tenemos es esta, entre lo que es una célula madre embrionaria y una célula madre adulta. Una célula madre embrionaria tiene la capacidad, obviamente, pues de formar un organismo completo, ¿okay? Y una célula madre adulta es la que se encuentra en un organismo adulto, en nichos del organismo o del cuerpo humano, y sirve pues, de reemplazo celular fisiológico y también pues, de reemplazo en respuesta, o sea, en caso de haber necesidad de algún tipo de reparación. Las fuentes de obtención, en el caso de las células madre embrionarias y adultas, tendríamos que las células madre embrionarias se identifican pues, desde lo que son los gametos, lo que son las blastómeras, hasta la fase de blastocisto. Y las células, pues en el feto todavía podríamos identificar alguna que otra, pero sería hasta blastocisto, que tenemos las células que son capaces de formar un individuo completamente nuevo. Y ya una célula madre adulta pues es obtenida pues de un organismo conformado. Aquí tendríamos distintas etapas a través de lo que es la formación humana en las que podríamos estar obteniendo células madre embrionarias. Bueno, pues las células madre adultas son obtenidas, como lo platicamos ahorita, de nichos del organismo o del cuerpo humano, en el cual podríamos considerar el músculo, cartílago, el líquido sinovial, la pulpa dental, la médula ósea, que pues fue la principal o la primera fuente de obtención, lo que es tendones, grasa, placenta, cordón umbilical, el timo, y se siguen describiendo aún todavía otros nichos de obtención, otras fuentes de obtención. Las células madre también, según el organismo y también la etapa en el que éste se encuentre, tienen distintos grados de potencialidad. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué me va a hacer distinto una célula madre embrionaria que una célula madre adulta? Y también en el organismo adulto, obtenerla de un niño que obtenerla de, pues tal vez de una persona pues ya de la tercera edad, o sea, sí tiene sus consideraciones. Por ejemplo, nosotros tendríamos que una célula madre
embrionario es una célula totipotente. Como lo platicábamos ahorita, es capaz de formar un nuevo ser, un nuevo individuo. Una célula madre pluripotente la podríamos obtener, por ejemplo, pues sí, de sangre, cordón umbilical. Son células que tienen la capacidad, por ejemplo, de poder diferenciarse a las 3 capas embrionarias, lo que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Una célula madre multipotente, esta la identificamos propiamente en organismos adultos y es la que se encuentra teniendo la capacidad de poderse diferenciar a una sola de las capas del tejido embrionario o hoja embrionaria precursora. Y ahora, bueno, en cuestión de su potencialidad, esto fue, pero en cuestión de su diferenciación, al trabajar con células madre adultas, nosotros tenemos que ellas pueden ser inducidas hacia su diferenciación a través de distintos aspectos. Algunos serían la adición en cultivo de factores de crecimiento específicos que induzcan su propia diferenciación hacia lo que nosotros buscamos. Otro sería crear un microambiente esencial o específico también para promover su diferenciación. Puede ser también en base hasta estímulos físicos. Además de contactos de célula con célula, el mismo hacer cocultivos, por ejemplo, de las células sin diferenciar con células en estado de diferenciación, estimula también a ese mismo proceso. Y el contacto con la matriz extracelular también es un promotor de la diferenciación celular en el caso de la diferenciación in vitro. Además, otra de las características importantes para su uso como terapia celular es el homing, que esto pues sería como un mecanismo que tiene de reparación la célula en nuestro mismo organismo, pero al usarlas ellas como células extraídas o células tratadas en cultivo y posteriormente para terapia celular, tienen ese mismo mecanismo de migrar hacia el lugar donde sea necesaria la reparación o donde esté la lesión y empezar a promover la regeneración. Entre las diferencias más importantes en lo que tenemos de células madre embrionarias y adultas, nosotros tenemos que al utilizar las células madre embrionarias se ha identificado que ellas al poseer pues la característica, se podría decir, totipotente, tienen la capacidad pues de formar teratomas, o sea, son tumorigénicas. Las células madre adultas no se ha comprobado que formen esa misma estructura. En consideraciones éticas, pues ya es bien sabido que hay muchas consideraciones para trabajar con células madre embrionarias, y en el caso de las células adultas, por ejemplo, en lo que a nosotros nos respecta, que trabajamos con células madre de diente, son los dientes con los que trabajamos son considerados como basura biológica. Entonces es algo que pues si acaso tal vez el paciente, o en el caso de los niños, que si ellos se quieren quedar con las piezas en la mayoría de los casos, pues, pero por motivo nada más personal, no porque sea necesario tenerlas, ¿verdad? En cuestión de células madre de pulpa dental, tenemos que en cuestión de tiempo ellas fueron identificadas en el año 2000 a través de un estudio que se hizo con células de terceras molares extraídas, que estas son, por así decirlo, pues en pacientes un tratamiento casi de rutina. La mayoría de los pacientes, por no decir, bueno, como un 70% de los pacientes llega a consulta en cuestión de buscar también lo que es la extracción de la tercera molar. Entonces, en este caso, se analizaron las muestras de pulpas de terceras molares y se compararon también las células extraídas de estas muestras con las células madre de médula y se identificaron características en común en formación de tejido mineralizado y también de multiplicación. Posteriormente, se identificó que si en esas mismas muestras de tejido pulpar de terceras molares se encontraban las células madre que tenían estas mismas características que las de médula ósea, se buscó identificarlas ahora en muestras de pacientes pues en pediátricos, en pacientes de entre 7 y 8 años. Y en estos, además de identificarse el ritmo de proliferación pues más alto, mostraron una diferenciación no solo a tejido óseo, adiposo y muscular, sino también neuronal.
A partir de esto se han identificado distintas fuentes de obtención relacionadas con lo que son células madre de pulpa dental, no, o células madre de órganos dentarios. No solo se han identificado en lo que es la pulpa dental de pacientes pediátricos o adultos, sino que también en lo que es la encía de soporte del diente, en el ligamento periodontal, en el hueso de soporte, en lo que es la papila apical, también se han identificado y se han aislado y se han también probado en sus capacidades de diferenciación. Este par de características relevantes, como les mencionaba yo en un principio, que son pues la capacidad de diferenciación, además de la capacidad de multiplicación, han sido comparadas con las distintas fuentes de obtención entre lo que son células madre pulpares de adulto y de niño, así como células madre de papila apical, de ligamento periodontal, así también con médula ósea, y se ha identificado que en cuestión de la pulpa dental, estas presentan un ritmo de multiplicación mayor versus las demás, y también características de diferenciación, pues se podría decir que mejores, al no solo diferenciarse a tejidos mesenquimales, sino pues también en el caso del tejido neuronal que corresponde a la capa germinativa ectodérmica. Y pues bueno, la relación del tejido pulpar con lo que es el tejido neuronal, pues nosotros decimos, pues, ¿qué relación tiene uno con el otro? Embriológicamente, el diente se induce a formar gracias a las células de la cresta neural, que son las mismas que se encargan de formar lo que es el tubo neural, que pues va al final de cuentas a formar lo que son las neuronas. Entonces, a través de estos hallazgos se busca trabajar con muestras de pacientes, pues siempre que sean sanos, y pacientes también pues jóvenes, como pues los pacientes pediátricos, porque en sí pues si se encuentran en una etapa más primaria de su desarrollo, son más sencillas de aislar estas células y de identificar. Las aplicaciones que estas células han tenido pues es para la medicina regenerativa, la terapia celular, estudios del desarrollo humano, así como estudios de citotoxicidad, entre otros más. Como objetivo general del proyecto que pues hemos estado desarrollando es analizar la capacidad de diferenciación al linaje neuronal de las células mesenquimales presentes en dientes deciduos. Los dientes deciduos son los dientes pues mejor conocidos como dientes de leche, ¿okay? O los dientes de los niños. Como parte de objetivos específicos hasta el momento han sido obtener la población de células madre de pulpa dental humana de dientes deciduos utilizando la separación magnética, estandarizar el cultivo primario de células madre de pulpa dental humana de dientes deciduos, perdón, caracterizar la población celular mediante citometría de flujo e inmunofluorescencia directa, establecer cultivo de diferenciación al linaje neuronal a partir de células madre de pulpa dental humana de dientes deciduos, y analizar la expresión de marcadores neuronales como anestina y beta-3 tubulina utilizando inmunofluorescencia indirecta. Como hipótesis tenemos que las células madre de tejido pulpar de dientes deciduos presentan la capacidad de diferenciación al linaje neuronal in vitro. La metodología que hemos seguido hasta el momento pues ha sido la obtención del tejido pulpar en pacientes, en esa fase estuvimos trabajando con pacientes desde los 3 hasta los 7 años aproximadamente. Posteriormente que el tejido pues fue extraído previa desinfección, se disgrega el tejido tanto enzimática como mecánicamente, se procede a hacer la separación magnética una vez establecido el cultivo celular primario. Se hace citometría de flujo para identificar los marcadores específicos de estas células. Fluorescencia directa, se han criopreservado estas células y pues posteriormente se ha realizado la diferenciación neuronal in vitro y comprobado por medio de fluorescencia indirecta. Este es nuestro protocolo para la obtención de muestra. Una vez que llegan el tejido o las muestras de los órganos dentarios al laboratorio, pues procedemos a hacer la extracción del tejido pulpar, pues que es el que se encuentra dentro de los dientes, de manera estéril para pues evitar cualquier tipo de contaminación.
La disgregación tisular, pues llevada por medio de este proceso mecánico y enzimático para pues facilitar la obtención de la mayor cantidad de células y además pues dañar en lo menos posible lo que se pueda estas mismas. La separación magnética hemos estado utilizando para identificarlas, o bueno, para separarlas el anticuerpo SSA4, que es específico de células madre mesenquimales. Y bueno, una vez realizada la separación magnética se establece el cultivo, aunque ya se hace como si fuera un cultivo pues ya específico, porque la pulpa dental pues aparte de células madre tiene otros linajes celulares, los cuales pues no queremos que nos crezcan dentro del cultivo. La diferenciación neuronal in vitro pues se estandarizó, ¿okay? Y como resultados tenemos pues bueno, una vez obtenidos nuestros cultivos a confluencia del 90%, procedemos a los otros pasos que estuvimos platicando ahorita, pues a criopreservar y demás. Identificar en este caso el marcador CD44, un marcador específico de células mesenquimales por inmunofluorescencia y por citometría de flujo. El marcador CD13 y en este caso son negativas a CD45, que pues era lo que se esperaba. Positivas a CD105, que es otro marcador específico, en este caso de linaje celular. La fase de diferenciación o la etapa de diferenciación que le hemos estado llevando en nuestro protocolo en 2 fases. En la primera se somete las células 14 días a la formación de estos cuerpos esféricos que pues, son conocidos como neuroesferas según la literatura. Y posteriormente, ya que obtenemos esas neuroesferas, las recolectamos para someterlas a cultivo, al siguiente cultivo de diferenciación. ¿Okay? Una vez, a través del paso de los días, al día 14 obtuvimos esta morfología y posteriormente se identificaron los 2 marcadores nestina y lo que es un marcador de células precursoras neuronales y beta 3 tubulina, que es un marcador de células neuronales. Gracias. Ay, perdón. Bueno. Como conclusiones tenemos que la pulpa dental de dientes deciduos cuenta con una importante población de células madre mesenquimales y esto pues lo pudimos identificar a través del proceso de aislamiento y también a través de su mismo proceso de multiplicación. Las células madre mesenquimales presentes en la pulpa dental de dientes deciduos mostraron características de multipotencialidad al organizarse en neuroesferas para posteriormente diferenciarse en células positivas a marcadores neuronales como nestina y beta 3 tubulina. Lo que también habíamos estado identificando pues a través de distintas revisiones bibliográficas es que pues se podría establecer que estas células pues no solo son multipotentes, son pluripotentes porque pues no nada más se diferencian hacia tejido o hacia linajes correspondientes a mesodermo, sino también están establecidas o están diferenciadas hacia linajes que no son los propios, como el linaje neuronal. Y en esto pues seguimos trabajando, obviamente. Y por mi parte pues es todo. Me queda agradecer pues a las instituciones que respaldan el trabajo que estamos realizando hasta el momento. Y gracias a ustedes por su atención también. Como siempre, dar la oportunidad que coloquen cerca los micrófonos para la grabación oportuna. Ya están por aquí, si tienen preguntas, por favor, sírvanse de levantar la mano. Doctor Limón. Por favor, ¿alguien más? Pues felicidades por este trabajo que seguramente va a tener un futuro muy bueno, prometedor. Hay
muchas áreas y ya se está trabajando y en esto pues, no lo conocíamos. Sin embargo, pues es casi totipotencial. Una pregunta, el nervio de la pulpa dental que produce el dolor y todas las molestias, ¿podría regenerarse también? El nervio que produce el dolor y todas las molestias. El sistema nervioso. El sistema nervioso de la pulpa dental, sí. O sea, por ejemplo, hasta el momento se está trabajando dentro de pues otra área que es también parte de la odontología, en la revascularización de la pulpa. Entonces, dentro de esta misma revascularización viene también lo que es la regeneración neuronal. Y algo que me faltó también platicarles o comentarles es que, por ejemplo, pues si todo estaba muy ubicado hacia otras áreas del organismo, por ejemplo, como la médula ósea, o algo pues tal vez que se podría decir que tiene más, que es más predecible o más fácil de comprender. Pero hacia el área de la odontología, uno, bueno, con el paso del tiempo, el interés también en lo que es la reparación de los tejidos dentales, porque uno como dentista pues lo ve, la misma pulpa con distintos tratamientos se repara. Entonces, el hecho de trabajar con estas células o de trabajar con este tejido pulpar fue por eso mismo, porque se identificó que ese mismo tejido, pues hay ya protocolos bien establecidos de manejo de pacientes en los que pues hacemos regeneración de la pulpa, en los que hacemos reparación. Es como si fuera una cicatrización y por ello pues se identificó, pues bueno, que hay en la pulpa que la ayuda a repararse. Entonces, ella solita lo hace, estando en condiciones de esterilidad, obviamente, o sea, teniendo un protocolo de un manejo adecuado. Entonces, es por eso que pues sí, es como que algo todavía como intrigante, ¿verdad? Pero sí tiene esa capacidad. Gracias, felicidades. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, comentario? Yo sí quiero aprovechar. Doctora, típicamente, ¿qué cantidad de células son las que se extraen de una pieza, digamos, una pieza ordinaria para extraer? El porcentaje de células que se obtiene. No, cantidad, no nada más porcentaje, sino cantidad, de magnitud absoluta. Y por otro lado, si se han intentado establecer líneas celulares a partir de estas poblaciones de células. Sí, se han intentado establecer líneas celulares que provengan de estas poblaciones de células, sí. O sea, por ejemplo, como se los enseñaba ahorita, hace un momento se los mostraba, bueno, eso es algo que está hacia futuro. Y sí se han identificado, como le decía, distintas poblaciones que se trata de establecer como líneas de células de ligamento, células de pulpa, células de madre que vengan de encía, células madre que vengan de hueso alveolar. En eso sí. Y en cuestión del conteo celular es variable, porque, por ejemplo, no es lo mismo obtener yo la muestra de un paciente tal vez de 3 años, que está por así decirlo, nueva y entera la pieza, obtenerla a sus 3 años, que obtenerla a sus 6 años, porque después a los 6 años esa pieza, cuando es una pieza de leche o una pieza de un diente deciduo, la raíz se va reabsorbiendo y el tejido es menos. Entonces, la cantidad es inconstante. Es de acuerdo al paciente, las condiciones del paciente, siempre y cuando esté en salud, ¿verdad? Es lo que esperamos, siempre son nuestros criterios de inclusión. Uno muy importante es que la pieza sea sana, pero también de acuerdo a la edad del paciente y en la etapa de crecimiento y desarrollo que esté esa pieza también, es la cantidad de células que obtenemos. Es inconstante. Hola, aquí arriba, ¿cómo estás? Felicitaciones por el trabajo, me pareció muy interesante. Pero tengo una pregunta, tiene que ver más con la parte ética. Se me ocurre, ustedes están criopreservando las células madre, es decir, ustedes las separan, las obtienen y las preservan en congelamiento, supongo. Con fines de laboratorio nada más, con fines de, no con motivos de almacenamiento como empresa, no. Prolongado. No. Y eso me imagino que está dentro del consentimiento informado. Sí, hay un consentimiento informado cuando esa etapa, la verdad esa etapa estuvo así como muy marcada, y se sigue recolectando todavía muestras del paciente, pero cuando se va a proceder a hacer la recolección de una muestra, es así de que no nada más de que, luego pásamele y ya está, es como
Hay un protocolo también, hay un consentimiento informado y como son pacientes, en este caso son pacientes menores de edad, es el consentimiento informado para los papás y también pues hay que pues platicar de la manera que se pueda con el niño, porque en la mayoría de los casos está pues mucho la tradición de que se van a llevar el diente para el ratón o demás, entonces pues hay que también ahí tratar de hacer la labor de convencimiento. Pero si hay un documento que avala legalmente, por así decirlo, un consentimiento informado que respalda el trabajo. Se me ocurre algo, ¿qué pasa si un paciente, o el papá, o la mamá de un niño de estos decide que una vez que se obtenga las células madre, quieren que se las devuelvan? Sí, por ejemplo. Obtenerlas nuevamente a ellos, porque pensando a futuro, que estas células podrían llegar a servir para algo. Digo, porque finalmente, aunque sean células obtenidas en el laboratorio, siguen perteneciendo al paciente. Sí, pero por ejemplo, como son células que están utilizadas en este momento y también trabajadas hasta ahorita, según nuestro manera de trabajar hasta ahorita, con fines de laboratorio, no las podríamos utilizar fuera de ese fin. Y otra sería la manera del cultivo, la manera de cultivarlas también. Cuando son con fines de tratamiento en paciente, se cultivan de manera diferente, sin suero y con otras condiciones. Entonces, por ello no se pueden llevar a paciente. Es solo con fin de lo que estamos haciendo ahorita, o sea, investigando. Pero, pues, obviamente, esperando que a partir de aquí quede, pues, un hallazgo importante, se pueda hacer en unos años eso, obviamente. Si es que esta capacidad se sigue demostrando. ¿Y ustedes podrían tener, digamos, la capacidad, por ejemplo, de tener un criobanco de células madre a futuro, digamos, ya pensando en lo que se pudiera hacer con estas células más adelante, si se pudiera hacer aquí en Phoenix? Pues eso, la verdad, aquí trabajamos únicamente con este fin, o sea, de investigar, no de... Sí existen afuera de otras compañías que ya trabajan con eso, pero sí hemos revisado protocolos que siguen, porque, por ejemplo, hemos organizado ya en ocasiones anteriores cursos. Ya han venido también gente que trabaja en compañías de criopreservación de diente y, bueno, de tejido pulpar. Y nos dicen, es que no hacemos esto y no hacemos lo otro y no sabemos. Y pues en cuestión de sus protocolos, pues no están muy bien establecidos a lo que hemos podido revisar. Entonces, siento que pues sí, todavía, obviamente todo tiene que llegar al punto de que sea útil, no nada más que se quede en el intento. Pero pues sí, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Bien, pues si no hay comentarios o preguntas adicionales, me permito entregarle a la doctora su constancia de participación. Muchas gracias.